Recuerdo el momento como si acabara de suceder. Estaba sentada en la cocina, charlando casualmente con mi hermana, Diana, sobre algo que probablemente no debería haber dicho en voz alta. ¿Sabes cuando te desahogas demasiado y luego te das cuenta de que deberías haberte callado? Sí, esa era yo. No pensé que él lo escucharía. Honestamente. O tal vez, en el fondo, no me importó lo suficiente como para bajar la voz. Le dije a Diana que si tuviera que hacerlo todo de nuevo, no saldría con Diego. Lo dije tan fácilmente, como si fuera sin importancia, como si estuviera hablando de un mal corte de cabello en lugar del hombre con el que prometí pasar mi vida. Entonces vino el silencio. No el silencio de Diana, ella estaba acostumbrada a mis arrebatos dramáticos. Era el tipo de silencio que se siente pesado, que hace que el aire cambie. Giré la cabeza lo suficiente como para verlo de pie en la puerta. Diego no dijo ni una palabra. Ni una sola sílaba. No hubo una respuesta mordaz, ni un intento de preguntarme si lo decía en serio, ni enojo. Solo silencio. Y de alguna manera, eso fue peor. Se quedó en la puerta, con las llaves en la mano, mirándome como si fuera una extraña. Como si estuviera tratando de reconocer a la mujer que tenía delante y no pudiera. Su rostro no se torció de rabia. No exigió una explicación. In its place, there was something deeply unnerving about how still it was. Sentí el peso de la situación antes de que mi mente pudiera procesar por completo lo que había hecho. Entonces, sin decir una sola palabra, se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y tomó su abrigo del perchero. Sus movimientos fueron lentos, deliberados, como si no tuviera prisa, pero tampoco dudara. Y luego, el sonido de la puerta principal. Un clic silencioso. No un portazo. No una salida dramática llena de ira. Solo un sonido simple, final, que de alguna manera hizo que mi pecho se apretara. Me quedé mirando el lugar donde había estado, sintiendo algo frío en mi estómago. Frente a mí, Diana soltó un suspiro bajo. Jesús, Lucía. Me burlé, forzando una risa, aunque tenía la garganta apretada. Oh, vamos. Estará bien. Solo está siendo dramático. Diana no rió. Podía sentir su mirada en mí, pero mantuve mis ojos fijos en mi taza de café, aferrándome a la cerámica con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Te escuchó, dijo después de un momento, su voz ahora más suave. Rodé los ojos. Bueno, ¿y? No es como si hubiera dicho que lo odio. Solo estaba hablando. Digo, ¿nunca te has desahogado sobre tu novio? Diana inclinó la cabeza. Desahogarse es una cosa, Lucía. Pero no dijiste que te molestaba. No dijiste que estabas frustrada. Dijiste que si pudieras hacerlo todo de nuevo, no habrías salido con él. Abrí la boca para discutir, pero las palabras murieron antes de salir. Porque, tenía razón. Lo había dicho. Y no en un rapto de ira, no en medio de una discusión acalorada, sino casualmente. Como si fuera solo un pensamiento pasajero. Como si no significara nada. Y la forma en que Diego me había mirado. Tragué saliva con fuerza, apartando la sensación inquietante que subía por mi espalda. Se le pasará, dije, más para mí que para ella. Diana suspiró, negando con la cabeza. Lucía. ¿Lo decías en serio? Debería haber dicho que no. Debería haberlo negado de inmediato, decirle que solo fue un comentario estúpido, un desliz, que estaba estresada o cansada o algo. Cualquier cosa. Pero no lo hice. Porque la verdad era que no estaba segura. Antes lo estaba. Cuando Diego y yo empezamos a salir, lo estaba. Él había sido exactamente lo que necesitaba, estable, confiable, seguro. Después de años de salir con hombres que me hacían sentir que siempre estaba sobre un suelo inestable, Diego había sido sólido. Nunca jugaba con mi mente, nunca me hacía cuestionar dónde estaba parada. Me amaba de una manera simple e inquebrantable. Y al principio, eso fue un alivio. Pero con el tiempo, esa estabilidad empezó a sentirse predecible.
Me odiaba por siquiera pensarlo, pero había momentos en los que me sorprendía mirándolo y preguntándome, ¿esto es todo? Diego era amable. Era atento. Nunca olvidaba un aniversario. Siempre se aseguraba de que mi coche tuviera gasolina antes de que llegara el invierno. Siempre me preguntaba cómo me había ido el día. Nunca discutía conmigo, no de verdad. Incluso cuando no estábamos de acuerdo, él era calmado, paciente, equilibrado. Pero yo quería pasión. Quería fuego. Quería sentir algo tan intenso que me hiciera latir el corazón rápido, no solo la comodidad silenciosa de saber que alguien siempre estaría ahí. Y eso me hacía sentir la peor persona del mundo. Porque Diego era un buen hombre. Entonces, ¿por qué no era suficiente? No tenía una respuesta. Y ahora, mientras me sentaba allí mirando la puerta por donde acababa de salir, esa pregunta pesaba más que nunca. Diego no volvió esa noche. Ni la siguiente. Al principio, me convencí de que esto era normal. Solo necesitaba espacio. Eso era lo que la gente hacía cuando estaba molesta, ¿no? Se iban para calmarse, para aclarar sus ideas, y luego volvían. Él volvería. Tenía que volver. Pero cuando me desperté a la mañana siguiente y vi su lado de la cama aún intacto, la primera ola de inquietud se deslizó bajo mi piel. Miré la almohada vacía, las sábanas arrugadas de mi lado y sentí algo apretarse en mi pecho. Intenté actuar con normalidad. Seguí con mi rutina, preparé café, revisé el teléfono, incluso me maquillé como si fuera a salir. Pero mis manos temblaban y el silencio en la casa se sentía extraño. Diego nunca había hecho esto antes. Ni una sola vez en 4 años de matrimonio. Incluso cuando discutíamos, en las pocas ocasiones en que lo hacíamos, nunca se iba. Al segundo día, mis excusas empezaron a agotarse. Solo necesita tiempo. Volverá cuando esté listo. Seguramente está en casa de un amigo, despejando su mente. Pero en el fondo, sabía la verdad. Diego no era el tipo de hombre que necesitaba espacio. Era el tipo de hombre que se quedaba. That worked things out. That talked instead of living. Entonces, ¿por qué no estaba aquí? Intenté llamarlo esa noche. Me dije a mí misma que no estaba preocupada, solo verificando. El teléfono sonó. Y sonó. Directo al buzón de voz. Me forcé a reír, lanzando el teléfono sobre la encimera. Está bien. Genial. Sé dramático. No iba a perseguirlo. Si quería comportarse como un niño por un comentario estúpido, ese era su problema, no el mío. Excepto que, no era solo un comentario, ¿verdad? Pensé en la forma en que su rostro había cambiado cuando me oyó decirlo. Esa quietud. Esa devastación silenciosa, como si algo dentro de él se hubiera roto. Tragué saliva y volví a llamarlo. Buzón de voz. Otra vez. Buzón de voz. Miré la pantalla, sintiendo cómo se me hundía el estómago. Diego no me estaba ignorando. Diego no jugaba con esas cosas. Si no estaba contestando, significaba que no quería hablar conmigo. Y esa realización golpeó más fuerte de lo que esperaba. Al tercer día, ya no fingía. Estaba preocupada. No solo por dónde estaba, sino por lo que esto significaba. Porque, de repente, no podía sacudirme esta sensación, este frío y arrastrado presentimiento que susurraba en el fondo de mi mente. ¿Y si no vuelve? Esa noche, cedí. Revisé nuestra cuenta bancaria. Ni siquiera sé qué esperaba encontrar, tal vez un cargo en un hotel, una transacción en una gasolinera que me dijera dónde estaba. Algo. Cualquier cosa. Pero lo único que encontré fue un retiro. $200 en efectivo. Sin ubicación. Sin pista. Solo el desaparecido. Apreté el teléfono, respirando más rápido. Diego nunca retiraba efectivo. Era el tipo de persona que usaba su tarjeta de débito incluso para un café de $2 solo porque era más fácil. Había sacado dinero en efectivo porque no quería que lo encontrara.
Me desplomé en la silla de la cocina, sintiendo como mi pulso martillaba en mis oídos. Esto no era solo una pelea. Esto no era él tomándose un respiro. No estaba solo herido. Él había sido desterrado. Y por primera vez en todo el tiempo que llevábamos juntos, no tenía la más mínima idea de si alguna vez regresaría. El cuarto día, el silencio era inaguantable. Seguía esperando al sonido de su llave en la puerta. Un mensaje. Una llamada perdida. Algo. Pero no era nada. Dejé de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión en su rostro. La forma en que su expresión apenas había cambiado, sin enojo, sin acusaciones. Solo esa terrible comprensión silenciosa, como si hubiera visto algo que no podía dejar de ver. Como si hubiera aceptado algo sobre mí. Y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Porque Diego siempre había sido el que luchaba por nosotros. El que tenía paciencia cuando yo era difícil. El que perdonaba cuando no lo merecía. ¿Qué pasaba si esta vez no iba a pelear? ¿Qué pasaba si ya había decidido que no valía la pena? El pensamiento hizo que mi pecho se apretara hasta el punto de que apenas podía respirar. Intenté llamarlo de nuevo. Directo al buzón de voz. En su lugar, mandé un mensaje. Diego. Por favor, háblame. No quise decirlo como sonó. Te lo juro. Solo dime dónde estás. Nada. Esa tarde Diana se pasó a verme. Scarcely clear the door when she took in the dirty dishes in the sink, my unwashed hair and let out a sigh. Lucía, tienes que ir a buscarlo. Swallowed hard. No sé dónde está. Arched an eyebrow. ¿Desde cuándo eso te ha detenido? Quería discutir, pero no podía. Porque tenía razón. Tomé mis llaves. El primer lugar al que fui fue la casa de su madre. Vivía a 2 ciudades de distancia, y Diego siempre había sido cercano a ella. Pero cuando abrió la puerta y me vio parada ahí, simplemente negó con la cabeza. No está aquí, dijo en voz baja. Sentí algo retorcerse dentro de mí. ¿Sabes dónde está? Ella dudó por un momento y luego suspiró. Lucía, quizás deberías darle tiempo. En ese momento, lo supe. Si sabía dónde estaba. Simplemente no iba a decírmelo. Diego nunca había puesto a nadie entre nosotros antes. Ni a su madre, ni a sus amigos. Pero ahora lo había dejado claro, yo no era la persona con la que quería hablar. Asentí rígidamente. Está bien. Me di la vuelta para irme, pero antes de que pudiera, ella habló de nuevo. Lo lastimaste, dijo, su voz era suave pero firme. Más de lo que piensas. Sus palabras se quedaron conmigo todo el camino de regreso a casa. Porque no me estaba diciendo algo que no supiera ya. Yo lo había lastimado. Pero por primera vez empecé a darme cuenta de cuán profundo era ese dolor. Estacioné el auto frente a nuestra casa y simplemente me quedé sentada ahí, mirando la puerta de entrada. Por primera vez, imaginé cómo se sentiría si nunca más lo viera cruzar por esa puerta. Si lo había perdido para siempre. Y esa idea era más aterradora que cualquier otra cosa. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Tenía que arreglar esto. Solo que no sabía si aún podía hacerlo. Me quedé en el auto casi 1 hora. No lloré. No grité. Solo existí en ese espacio entre el pánico y la parálisis, mi mente corriendo mientras mi cuerpo se negaba a moverse. Diego no estaba en casa. Diego tal vez nunca volviera a casa. And it was all my fault. Esa realización se instaló en mis huesos como hielo. Porque hasta ese momento, una parte de mí seguía creyendo que esto era temporal. Que solo estaba haciendo un punto. Probándose algo a sí mismo. Pero, ¿y si ya había decidido? ¿Y si, en el transcurso de 4 días, Diego había mirado nuestro matrimonio, había mirado lo que teníamos, y se había dado cuenta de que yo ya no valía la pena? El pensamiento me revolvió el estómago. No podía quedarme ahí por más tiempo.
Salí del auto, entré a la casa y de inmediato me sentí como una extraña en mi propio hogar. El aire era diferente, como si algo hubiera sido drenado de las paredes, de los muebles. De mí. Su chaqueta no estaba en el perchero. Sus zapatos no estaban junto a la puerta. Su cepillo de dientes seguía en el baño, pero la ausencia de todo lo demás lo hacía claro. No se había ido con prisa. Había elegido irse. Me moví en piloto automático, caminando hasta nuestro dormitorio, mirando el armario medio vacío. Extendí la mano, rozando con los dedos el espacio vacío donde solían estar sus camisas. La madera se sentía fría bajo mi tacto. Sin vida. Fue entonces cuando finalmente me golpeó. Diego realmente se había ido. Mis piernas cedieron debajo de mí y me desplomé en el suelo, con la espalda contra la cama. Yo había hecho esto. Yo había hecho esto. ¿Y para qué? ¿Porque quería pasión? ¿Porque pensaba que la estabilidad era aburrida? ¿Porque dejé que mis propias inseguridades retorcidas me convencieran de que el amor no era real a menos que fuera volátil? Presioné las palmas de mis manos contra mis ojos, tratando de contener la presión que se acumulaba en mi pecho. Necesitaba hablar con él. Ahora. Agarré mi teléfono, mis dedos temblando mientras marcaba su número. Sonó. Una vez. 2 veces. 3 veces. Y luego, por primera vez en días. Respondió. Lucía. Solo mi nombre. Sin calidez, sin frustración. Solo cansancio. Tragué saliva, apretando el teléfono como si fuera lo único que me mantenía en pie. Diego. Una pausa. Pude oír el zumbido lejano de un motor de cartera en el fondo. Estaba conduciendo. ¿Dónde estás? Pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Otra pausa. Luego. ¿Importa? Mi garganta se apretó. Por supuesto que importa. Diego dejó escapar una risa baja, sin humor. ¿De verdad? Dije rápidamente, mi voz quebrándose. No hables como si esto ¿se hubiera terminado? Terminó por mí. La palabra quedó flotando entre nosotros, pesada y sofocante. Cerré los ojos con fuerza, apoyando mi frente contra mi rodilla. Fui estúpida. Fui egoísta. Dije algo que no quise decir pero sí lo quisiste decir. Su voz seguía siendo tranquila. Seguía siendo paciente. Y eso me asustó más de lo que si hubiera estado enojado. Porque la ira significaba que aún quedaba algo. Esto era resignación. Negué con la cabeza violentamente, aunque él no podía verme. No. Pensé que lo decía en serio, pero no. Yo solo. Exhalé temblorosa, obligándome a decir las palabras que había estado evitando. He estado esperando que pelees por esto, Diego. He estado esperando que me pruebes que estoy equivocada. Que me digas que fui ridícula, que te salve de ti misma. Terminó él en voz baja. Dudé. Sí. Diego suspiró. Lucía, ese es el problema. Abrí la boca, pero no salió ninguna palabra. Diego suspiró. Lucía, ese es el problema. Abrí la boca, pero no salió ninguna palabra. He pasado 4 años amándote, perdonándote, eligiéndote. Incluso cuando lo hacías difícil. Incluso cuando no lo apreciabas. Aspiré con fuerza. Sí lo aprecio. No, no lo haces, me interrumpió. No con dureza. Solo con firmeza. Aprecias tenerme. Pero no a mí. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Diego dejó escapar un suspiro lento. He pasado tanto tiempo tratando de ser suficiente para ti. Y la verdad es que no creo que nunca lo sea. No, susurré, sacudiendo la cabeza. Eso no es. No puedo seguir dándote todo, Lucía. No cuando nunca será suficiente. Mi pecho se sentía apretado, mis pulmones ardiendo.
Te amo. Yo también te amo, su voz se suavizó. Pero el amor no se supone que se sienta así. Un nudo se formó en mi garganta. No estaba segura de cuándo exactamente había empezado a llorar, pero mi visión estaba borrosa, irregular mi respiración. Siempre pensé que Diego sería la única cosa en mi vida que no podría romper. Que, sin importar qué, siempre estaría ahí. But everyone has a breaking point. Y yo había encontrado el suyo. Me sequé la cara, inhalando bruscamente. ¿Y ahora qué? Diego didn't answer immediately. When he finally did, his voice was lower than before. I don't know. And then the line went dead. I stood there for a very long time, the phone still pressed to my ear, listening to the silence. Because for the first time in our relationship, I wasn't sure if Diego was ever coming back. Days turned into a week. A week turned into 2. Diego did not come back home. Inicialmente, había supuesto que podría manejarlo, que le estaba simplemente dando un espacio, tiempo después de los cuales cruzaría la puerta como si no hubiera sucedido nada. Pero cuanto más permaneció silente, tanto más algo en mí comenzaba a cambiar. No estaba ya esperando. Era el temor porque cuanto más estuviera fuera, más conseguía aprender, tal vez esto no es una interrupción. Tal vez esto es solo el comienzo del final. Dejé de dormir. Apenas comía. Cada ruido afuera hacía que mi corazón se me subiera a la garganta, solo para desplomarse de nuevo cuando me daba cuenta de que no era él. Quería acercarme. Decir algo, cualquier cosa, pero ¿qué podía decir que no hubiera arruinado ya? Entonces, una noche, pasadas las 12, mi teléfono vibró. Mi respiración se detuvo. Diego. Un mensaje. Solo 2 palabras. Voy a ir. Me quedaré mirando la pantalla, mi corazón late tan fuerte que duele. ¿Volvía a casa? ¿Volvía para hablar? ¿Volvía para terminar con todo? No lo sabía. Y mientras me quedaba sentada en la oscuridad, el peso de esas 2 palabras presionaba contra mis costillas, me di cuenta. No estaba segura de si quería saberlo.